Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda inician debate de proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual. Comisión Mixta de Identidad de Género concluyó votación. Diputados autonomistas proponen permiso laboral para exámenes. Inician debate de proyecto que aplica fuero maternal a funcionarias de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Proyecto que facilita cambio jurídico de las agencias de asistencia técnica educativa fue enviado a Comisión Mixta. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos noticiosos más importantes de las últimas horas ocurridos en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a partir contándoles que las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda iniciaron el debate del proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual. La iniciativa, que aumenta de 276.000 a 283.500 pesos el monto del ingreso mínimo mensual, espera ser votada en la jornada de este miércoles 8 de agosto, para posteriormente ser analizada en la sesión de sala que se contempla para el día lunes 13. El Ejecutivo, la Central Unitaria de Trabajadores y las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda se sentaron a la mesa para comenzar uno de los debates más álgidos que se registra cada año en el país. Propuesta legal que este 2018 propone aumentar de 276.000 pesos a 283.500 pesos este monto. Según explicita el gobierno en el mensaje, se buscó dar certidumbre a trabajadores y empleadores respecto a un parámetro tan relevante como el ingreso mínimo, razón por la cual se sugiere un reajuste plurianual. El análisis partió con la exposición del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien entregó antecedentes sobre los beneficios y potenciales costos de esta implementación. Esto es lo clásico, ¿no? O sea, los efectos son positivos, es que la gente aumenta sus ingresos y nosotros lo hemos comparado con la línea de pobreza, ¿no es cierto?, para ver cuántos van superando la línea de pobreza. La parte negativa es empleabilidad e informalidad. Y productividad, hay un trabajo de Álvarez y Fuentes 2018, que encuentran que los incrementos de salario mínimo han tenido efectos negativos en productividad. Entonces, el último, que el efecto negativo en productividad, en promedio, mayor en empresas que tienen una mayor proporción de trabajadores no calificados a trabajadores calificados que en empresas que sí lo tienen, que tienen una razón menor. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, consideró favorable la posibilidad de avanzar hacia un sistema plurianual. Y claro, uno ve los años eleccionarios, particularmente los años presidenciales, y inmediatamente se rompe el equilibrio y se fijan salarios mínimos más allá de las tendencias anteriores y posteriores a esos reajustes. Con lo cual, lo que pongo en evidencia es que no es una cifra que esté exenta de presiones o de utilizaciones políticas en momentos eleccionarios más complejos, más sensibles. Y así basta ver las series del 90 hasta la fecha, lo que ocurre en las elecciones presidenciales. Por eso que yo creo que como país, como desafío, sería muy importante que avanzáramos en un sistema plurianual, porque descontamina este tipo de decisiones quien quiera esté gobernando de las presiones políticas. Por su parte, el ministro Gonzalo Blumel dijo que la propuesta del gobierno no es antojadiza. Que establecer que cuando la economía crece más naturalmente hayan reajustes mayores. Y eso es una cosa que a nosotros nos parece correcta y nos parece justa, siempre resguardando que en el fondo también la prioridad por cuidar el empleo sea también una cosa que hay que considerar. Por lo tanto, este reajuste finalmente lo que busca es compatibilizar eso, priorizar aumentos de reajuste, pero también cuidando el empleo. Desde la CUT, su presidenta, Bárbara Figueroa, considera que el debate no se trata solo de cifras. Pero evidentemente que la política salarial en ese sentido es una responsabilidad de Estado y no un botín de los gobiernos de turno. Es muy fácil para las autoridades hacer comparaciones entre gobierno y gobierno, pero finalmente lo que tenemos es que a la luz de los años la gente con salario mínimo es cada día más pobre. Y eso, digamos, para efectos de las estadísticas puede ser muy bueno para compendios de gobierno, pero finalmente para quienes viven esta realidad termina siendo absolutamente insuficiente.
Para el diputado Patricio Melero, que integra tanto la Comisión de Hacienda como la del Trabajo, la plurianualidad permitirá una economía más planificada. Hoy día se plantea el tema de la plurianualidad, que claro, la mirada negativa es la mirada mezquina de querer tener elemento negociador año a año para presionar al gobierno desde una mayoría opositora en el Parlamento, pero no de una mayoría en el país. Y ustedes no piensan en los empleadores, no piensan en el micro y pequeño empresario, ni miran en los trabajadores, sobre los cuales se podría planificar una economía ordenada, sabiendo con anticipación cuál va a ser el comportamiento del salario mínimo. En tanto, el diputado Manuel Monsalve llamó al gobierno a ser claro con las políticas de salario mínimo. Perdónenme, aquí lo que se está proponiendo como gatillo en la práctica hoy día con las proyecciones del IPC no está trasladando todo el crecimiento económico a los salarios, sino solo una parte, está generando un crecimiento real de los salarios mínimos inferior a lo del gobierno de la venta. El proyecto sobre monto del ingreso mínimo mensual continuará su debate este miércoles 8 de agosto y espera ser votado en sala el lunes 13 de agosto. La Comisión Mixta de Identidad de Género concluyó su votación. El texto que será propuesto a las salas de la Cámara y el Senado define los procedimientos generales y específicos para el cambio de nombre y sexo registral, incluyendo en este caso a los menores de 18 años, subdivididos estos últimos en dos categorías con condicionantes distintas. Tras 4 meses de ardua discusión, la Comisión Mixta sobre Identidad de Género finalmente culminó con la votación de los últimos artículos del texto que pasará ahora a consideración del Senado primero y de la Cámara de Diputados después. El proyecto de ley, que aún será revisado por última vez por la Comisión Mixta, define el procedimiento general para el cambio de nombre y sexo registral, así como la institucionalidad encargada de realizar los trámites y procedimientos. Claramente, uno de los temas más debatidos fue la inclusión de los menores de edad en la ley. En esta línea, la Comisión agregó al sistema general aplicable a los mayores de edad 2 nuevas instancias de índole judicial para los menores, una más flexible para quienes estén entre los 14 y 18 años y otra más estricta para los menores de 14 años. La diputada Natalia Castillo destacó el acuerdo alcanzado para despachar esta propuesta legal, al tiempo que expresó su anhelo que se convierta prontamente en ley. En la Comisión Mixta se llegaron a acuerdos transversales bastante importantes respecto a la identidad de género, principalmente en reconocer a la identidad de género como un derecho humano, como un derecho de cada persona a poder determinar cuál es su nombre y sexo registral. Esperamos que esa misma transversalidad que se dio en la Comisión Mixta también se dé en ambas cámaras y que esta ley finalmente pueda salir a la luz en los próximos días. Desde el oficialismo, el diputado Jaime Belolio dijo estar a favor de gran parte de los puntos abordados, aunque reconoció que en su sector se mantendrá una objeción a la inclusión de menores de 14 años. Yo, como dije también ahí en la votación, estoy a favor de que se entregue esto para mayores de 18 años y también para los mayores de 14 años. Creo que hay una parte de la bancada de la UDI que también va a apoyar esa idea de poner a los mayores de 14 años dentro de la ley, pero no así a los menores de 14 años. El diputado Matías Walker destacó el trabajo realizado por la Comisión Mixta y estimó que se logró llegar a un muy buen proyecto de ley. En este plano, pidió al resto de los parlamentarios entender la temática y respaldar la iniciativa legal. Hacer un llamado a todos los colegas que tienen dudas de cómo votar el proyecto de identidad de género, de conversar con los padres, de conversar con las personas trans, de entender lo importante que es para su propia dignidad personal como seres humanos el poder acceder a un procedimiento de cambio de sexo registral o de nombre. No estamos hablando de operaciones quirúrgicas, no estamos hablando de cambios hormonales. Esta es una ley para proceder al cambio de nombre o sexo registral. El diputado Raúl Saldívar puso de relieve la importancia de avanzar en el tema y la urgencia de contar prontamente con esta ley. Este es un proyecto sumamente esperado por un sector importante de la sociedad nacional y en consecuencia se requiere de su materialización en el más corto plazo. Con esto, Chile, la sociedad chilena, abre espacio a las minorías para darle el espacio que se requiere
el espacio que se necesita para que se puedan desarrollar y proyectar como personas. La propuesta de la comisión mixta, donde también participó el diputado Diego Schalper, incluye además de los temas mencionados un sistema de acompañamiento para menores de edad, así como disposiciones sancionatorias para los adultos que busquen hacer uso fraudulento de los documentos anteriores al cambio de sexo y nombre registral. Diputados autonomistas proponen un permiso laboral para exámenes. Parlamentarios del movimiento autonomista presentaron un proyecto para que los trabajadores mayores de 45 años que padezcan enfermedades crónicas no transmisibles puedan realizarse exámenes médicos. Todo trabajador o trabajadora de más de 45 años que padezca una enfermedad crónica no transmisible tendría la posibilidad de acceder a 4 días de permiso laboral para realizarse exámenes médicos. Así lo establece el proyecto presentado por el diputado Gabriel Boric junto al concejal de Punta Arenas, Arturo Díaz. Este proyecto nace en nuestra ciudad y en representación de trabajadores de Áreas Verdes, una empresa que agrupa mucha gente de la tercera edad que trabaja y que son enfermos crónicos y que lamentablemente se les negaba los permisos para asistir a sus controles crónicos. Dimos la pelea al interior del municipio y conseguimos que se le otorgaran estos permisos sin descuento, y ahí nació la idea de extrapolar esto a nivel nacional. Busca otorgar permisos con goce de sueldo a trabajadores mayores de 40 años que sufran enfermedades crónicas no transmisibles y que muchas veces tienen dificultades de poder acceder al sistema de salud justamente por la carga laboral y porque hay muchos empleadores que sencillamente no les permiten esa salida. El proyecto establece que para aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de 65 años, el permiso se ampliaría a un día mensual para poder cuidar su estado de salud. El derecho a la salud y al cuidado debe ser un derecho irrenunciable dentro del Código del Trabajo también. Y también permisos que vayan en orientación a satisfacer esta especie de determinante social que muchas veces tiene que ver con la carga laboral, con la sobrecarga también en términos de estrés laboral, que profundiza el diagnóstico médico respecto a esta enfermedad. Desde ahí que para nosotros esta apuesta tiene que ver con entender la salud no tan solo como la ausencia de enfermedad, sino también como la presencia de bienestar. Y eso viene de la mano con que tiene que ser un compromiso de los empleadores y de la sociedad en su conjunto. El gobierno se ha decidido a defender los intereses del gran empresariado, de escuchar a la SOFOFA. Mientras tanto, como con el estatuto laboral, mientras tanto el movimiento autonomista toma la opción contraria, que es la de defender los derechos de las y los trabajadores chilenos. Mientras ellos recortan derechos, nosotros estamos justamente luchando por los derechos de los trabajadores. No hay política sin escuchar a la gente. Ellos han decidido escuchar a los intereses del empresariado, nosotros hemos decidido escuchar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. El rango etario que se establece en esta propuesta responde a que en estas edades es cuando aumentan significativamente estas patologías. Se inició el debate del proyecto que aplica el fuero maternal a las funcionarias de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. La iniciativa busca modificar el Código Laboral con el objeto de permitir que las funcionarias pertenecientes a estas instituciones puedan acceder a este derecho. Hacer plenamente aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública es el objetivo del proyecto de ley que comenzó a ser analizado por la Sala de la Cámara de Diputados. La propuesta legal fue presentada por medio del informe de la Comisión de Trabajo, que la aprobó por la unanimidad de sus integrantes, tras lograrse un acuerdo que permitió perfeccionar la moción original, en el sentido de agregar al Código del Trabajo el nuevo ámbito de aplicación del fuero laboral y para modificar directamente los diferentes estatutos de cada institución de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tal como lo explicó la subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas. Nosotros planteamos cuando presentamos la Agenda Mujer que íbamos a tratar de eliminar todas aquellas discriminaciones arbitrarias que afectaban a las mujeres en Chile, y esta sin duda era una de ellas. No ciertamente una discriminación arbitraria entre hombres y mujeres, sino que entre mujeres, y nos parece que también tiene que haber una igualdad de derechos entre todas las mujeres en Chile, y en esa línea apunta esta indicación. Ha sido incorporada tanto en el Código del Trabajo, en el artículo 201 del Código de Trabajo, y en cada uno de los estatutos que rige a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, para que no haya ninguna inconsistencia al respecto.
Los diputados Gastón Saavedra y Marcela Sabat destacaron la importancia de esta iniciativa que permitirá modificar el actual Código Laboral. A partir de incorporar una modificación al Código del Trabajo, que este derecho, que es al fuero maternal, el pre y postnatal, también sea aplicable a aquellas que prestan los servicios en las instituciones armadas de orden y seguridad. Pero también incorporamos la pareja, porque hay muchas oportunidades que son personas que están casadas o que tienen una convivencia y por lo tanto esto está resguardado. Lo mismo en el caso que haya una adopción, porque también puede darse y por tanto ampliamos los derechos e incluimos por lo tanto a quienes hoy día están prestando los servicios en las instituciones armadas. La estabilidad o la permanencia en el trabajo era compleja para aquellas mujeres que se embarazaban porque se le aplicaban el estatuto administrativo, que cuando se superaban los 18 meses de licencia en el último año perdían su trabajo. Entonces era una situación injusta porque hubo que discutir incluso con el Contralor presente qué se consideraba que era el embarazo, y el embarazo es un estado, no es una enfermedad, por tanto mal usted podía aplicar ese artículo, pero se aplicó. Hoy día lo que estamos haciendo es garantizarle el fuero maternal a mujeres funcionarias de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que lamentablemente tenían establecido el fuero maternal pero no les era garantizado, y lamentablemente la Comisión Médica, una institución, una instancia que existe en estas instituciones y las inhabilita por incapacidad física o psicológica, dejando completamente fuera este fuero maternal. Hoy día lo que hacemos es garantizarlas desde el Código del Trabajo a que las mujeres que son madres y que pertenecen justamente a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad tengan garantizado el fuero maternal igual que las mujeres que están en el mundo privado. Creemos que es importante no solamente valorar la maternidad, sino que también protegerla, pero con igualdad y lógicamente teniendo en cuenta que este es un derecho universal. Entre sus considerandos, el proyecto señala que el fuero maternal está consagrado en el artículo 201 del Código del Trabajo como un obstáculo a la acción del empleador, pero fundamentalmente como un mecanismo de protección a la maternidad. En este sentido, la iniciativa recalca que se deberían entender comprendidas las Fuerzas Armadas y de orden, no obstante, en la práctica esto no ha ocurrido en materia de fuero. Y el proyecto que faculta el cambio jurídico de las agencias de asistencia técnica educativa fue enviado a una comisión mixta. La Cámara de Diputados rechazó 2 de las modificaciones impulsadas por el Senado, que apuntaron a eliminar plazos perentorios para realizar el proceso de traspaso jurídico y para su reincorporación en el registro de personas o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo. ¿En qué consiste? Revisamos todos los detalles en la siguiente nota. Tras un amplio debate, la Cámara determinó enviar a comisión mixta el proyecto que facilita a las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo, ATE, transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro. La Sala acordó respaldar una de las modificaciones realizadas en el segundo trámite, que apunta a establecer que aquellas entidades que obtengan 2 evaluaciones deficientes de manera consecutiva sean eliminadas del registro de personas o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo. Sin embargo, hubo un criterio amplio para refutar la eliminación de diversos plazos contemplados en el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, en particular la fecha tope para que las ATE realicen el cambio jurídico y para permitir que aquellas entidades ya constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro puedan ser reintegradas al citado registro. Diputados de distintas colectividades coincidieron en la necesidad de abordar el tema en una comisión mixta, ya que, tal como estaba propuesto por el Senado, se presentaban consecuencias negativas para el sistema y contrarias a los objetivos del propio proyecto de ley, tal como lo plantearon los diputados Mario Venegas y Jaime Belolio. Y esto nos genera una incertidumbre enorme desde el punto de vista jurídico, porque al no haber plazo, entonces no hay ninguna obligación para las ATE de completar el proceso de transformación en entidades sin fines de lucro. Y lo que en la práctica ocurre es que todas las que hoy día no han completado al 8 de junio quedan fuera del registro y por tanto no pueden realizar ninguna actividad que signifique, ¿no es cierto?, uso de recursos públicos. Esto deja una zona gris, una zona extraña, porque entre junio, que fue el plazo que se venció, y ahora significa que ellas no pueden seguir con sus contratos. Entonces, aún más, si es que hay una ATE que se demora 2 meses, 3 meses en hacer las fundaciones, significa que queda fuera por
julio, agosto, septiembre, octubre, y eso es un problema para los estudiantes a los cuales las AT están asistiendo técnicamente. Entonces ese es el problema de la solución del Senado. La Cámara de Diputados estará representada ante la comisión mixta por los diputados Sergio Bobadilla, Mario Venegas, Luis Pardo, Juan Santana y Giorgio Jackson. ...14 serán las comisiones que van a sesionar este día miércoles 8 de agosto en la Cámara de Diputados, en Valparaíso. Instancias fiscalizadoras y algunas que van a trabajar unidas en el análisis de proyectos. Es parte de lo que nos adelanta a esta hora la periodista Carolina Collado, que nos informa desde la radio de la corporación. Adelante, Carolina. Así es, porque el debate comienza en la comisión que investiga las operaciones de las mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas y las irregularidades en su fiscalización. Para esto tiene como invitado al comandante en jefe de la Armada. La comisión que investiga el eventual fraude en la ANFP y los efectos sobre las organizaciones deportivas profesionales invitó al director del Servicio de Impuestos Internos y al director del Trabajo para tener más antecedentes sobre la materia. Durante la jornada del miércoles, las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, junto a la de Constitución, comenzarán a trabajar unidas con el objeto de considerar el proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo. En la Comisión de Desarrollo Social comenzará a analizarse el proyecto presentado por el Gobierno que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Para esto ha sido invitado el ministro de esta cartera. Y la Comisión de Familia continuará analizando y votando los proyectos que reforman el sistema de adopción y que garantizan el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, también el que moderniza el Sistema Nacional de Menores. Y en la Comisión de Zonas Extremas participará el ministro de Vivienda y Urbanismo con el objetivo de informar cuáles son los trabajos que se están realizando en Villa Santa Lucía, en la región de Los Lagos, una localidad que durante el 2017 fue arrasada por un aluvión. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Bueno, y nosotros seguimos revisando las informaciones. Les contamos ahora que la Sala de la Cámara aprobó crear una comisión especial investigadora para fiscalizar los actos de gobierno en el proceso de confección del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que se inició el año 2015. Además, la instancia se abocará a recabar antecedentes a partir de 2011 sobre los planes, medidas y actuaciones que han llevado a cabo u omitido los ministerios de Medio Ambiente, Salud y Energía, junto a sus respectivas secretarías regionales ministeriales, así como la Superintendencia de Medio Ambiente y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Todo esto en torno a la gran contaminación que por años han soportado sus comunidades. ¿Qué dijeron los parlamentarios al respecto? Lo revisamos a continuación. Yo creo que podemos celebrar por este primer paso que dimos de aprobar unánimemente esta comisión investigadora para investigar las irregularidades y la historia que ha habido de trágica respecto a la contaminación en la bahía de Quintero, que afecta a las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón. Hago un llamado al Estado para que de una vez por todas fiscalice de manera real y con mecanismos que sean serios y objetivos con respecto a toda la contaminación que viven los vecinos y la comunidad de este sector. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que el detalle de todas estas informaciones, como siempre, usted lo puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.